La historia de los testigos de Jehová no comienza en el vacío. Sus raíces se hunden profundamente en el turbulento paisaje religioso de los Estados Unidos del siglo XIX, un período marcado por la agitación social de la posguerra civil y un fervor religioso conocido como el Segundo Gran Despertar. Este era un tiempo de experimentación teológica, donde el optimismo de la nación joven chocaba con las ansiedades de la industrialización y la incertidumbre escatológica. El contexto, a la sombra de 1844, el ímpetu principal para el movimiento que fundaría Russell provino del gran chasco de 1844. William Miller, un predicador bautista, había galvanizado a decenas de miles de seguidores con su predicción, basada en cálculos bíblicos, de que Jesucristo regresaría visiblemente alrededor de 1843 al 1844, aun cuando Cristo no apareció. El movimiento se fracturó. Sociológicamente, este evento creó un vacío significativo. Dejó a una gran población de creyentes devotos desconectados de sus iglesias tradicionales, de las que a menudo habían sido expulsados, y profundamente escépticos de la ortodoxia establecida, pero aún convencidos de que el fin de los tiempos era inminente. Fue en este entorno de fervor apocalíptico y búsqueda de nuevas interpretaciones donde emergieron varios grupos, incluyendo la Iglesia Adventista del Séptimo Día y, eventualmente, los estudiantes de la Biblia de Russell. Charles Russell, el organizador carismático, no fue un teólogo formado académicamente, sino un empresario de éxito de Allegheny, Pensilvania. Criado como presbiteriano, Russell experimentó una profunda crisis de fe en su adolescencia, particularmente atormentado por las doctrinas del fuego infernal y la predestinación. Según sus propios escritos, su fe fue restaurada no por un clérigo tradicional, sino por el descubrimiento de las enseñanzas adventistas. A principios de la década de 1870, Russell fue influenciado decisivamente por predicadores adventistas secundarios como Jonas Wendell y George Storrs. Storrs en particular promovía la idea de la inmortalidad condicional, la creencia de que el alma no es inherentemente inmortal y que los malvados son aniquilados, no atormentados eternamente, una doctrina que se volvería central en el sistema de creencias de Russell. En 1870, Russell formó un pequeño círculo de estudio bíblico en Pittsburgh. Este grupo no pretendía ser una nueva iglesia, sino un colectivo ecuménico para examinar las Escrituras sin las ataduras de los credos humanos. Psicológicamente, esto atrajo a individuos que se sentían marginados por la religión organizada y que buscaban un sentido de agencia intelectual sobre su fe. El desarrollo de una doctrina distintiva. Lo que diferenció al grupo de Russell de otros movimientos adventistas fue su reinterpretación de la modalidad del regreso de Cristo, aceptando los cálculos de 1844 de Miller, aunque ajustados por otros a 1874. Russell y su grupo llegaron a una conclusión novedosa en Cristo. Se había regresado en 1874, pero su regreso era invisible. Este fue un golpe maestro teológico y sociológico. Resolvió el gran chasco no descartando la cronología, sino espiritualizándola. La presencia de Cristo no era un evento físico futuro, sino una realidad celestial actual, marcando el inicio de un periodo de cosecha para reunir a los verdaderos cristianos antes de la conflagración final. Russell, utilizando una metodología que combinaba la numerología bíblica con mediciones de la Gran Pirámide de Giza, desarrolló un complejo sistema cronológico. Publicó estos hallazgos en su serie de libros Estudios de las Escrituras, originalmente El alborear del milenio. Este sistema identificó dos fechas cruciales a 1874, el inicio de la parusía invisible de Cristo, 1914. El fin de los tiempos de los gentiles, beazado en Lucas 21:24. Y los cálculos de Daniel. Russell predijo que 1914 marcaría el colapso catastrófico de las naciones terrenales, el Armagedón, y la restauración completa del favor de Dios a Israel. La creación de una máquina impresora. Russell entendió que las ideas necesitaban infraestructura. En 1879 comenzó a publicar la revista que se convertiría en el adhesivo del movimiento, la Atalaya y Heraldo de la Presencia de Cristo. Esta sociedad
no era la Iglesia, era una herramienta legal para poseer propiedades, gestionar fondos y, lo más importante, imprimir y distribuir literatura a una escala masiva. Los estudios de las escrituras de Russell se convirtieron en bestsellers. El crecimiento del movimiento se basó en el colportorado. Colportores, evangelizadores de tiempo completo, viajaban vendiendo estos libros y estableciendo nuevas eclesias, congregaciones de estudiantes de la Biblia. Sociológicamente, el movimiento ofrecía una identidad poderosa. Los miembros no eran simplemente seguidores, eran estudiantes de la Biblia, eruditos autodidactas que poseían una verdad especial, el plan divino de las edades que el resto de la cristiandad había pasado por alto. Controversias tempranas y críticas contemporáneas. El éxito de Russell no estuvo exento de intensas críticas. Crítica teológica, el clero ortodoxo lo denunció como hereje por negar doctrinas fundamentales como la Trinidad. Russell adoptó una visión similar al arrianismo, viendo a Jesús como el primer ser creado por Dios, no como Dios mismo. El fuego infernal y la inmortalidad del alma. Autoridad personal. Aunque afirmaba que la Biblia era la única autoridad, en la práctica, los escritos de Russell se convirtieron en la lente indispensable a través de la cual se debía interpretar la Biblia. Los críticos argumentaban que había reemplazado el credo de la Iglesia por el credo de Russell. Escándalos personales a sus contemporáneos lo atacaron duramente. El periódico The Brooklyn Daily Eagle lo acusó de fraude en la venta de trigo milagroso, un trigo supuestamente de rendimiento superior, que vendía a precios inflados, aunque Russell donó las ganancias a la sociedad. Además, su tumultuoso matrimonio con Maria Russell terminó en una separación legal muy publicitada en 1906, donde ella lo acusó de trato dominante y ególatra. Desafíos legales en 1913, en un caso de difamación que Russell inició contra un predicador bautista, Ross, que había publicado un panfleto criticándolo. Russell fue puesto bajo juramento. Famosamente, admitió en el tribunal que no sabía leer griego, a pesar de las implicaciones en sus escritos de que era un erudito bíblico. A pesar de esto, para 1914, los estudiantes de la Biblia eran un movimiento internacional notable. La organización de Russell había creado una red global unida por su literatura y una expectativa compartida. Pero la fecha que había cimentado su movimiento, 1914, se acercaba rápidamente, trayendo consigo la primera gran crisis existencial del grupo, que redefiniría su trayectoria tras la muerte de Russell en 1916. La crisis de sucesión, el cisma y la consolidación de Rutherford, 1916 a 1925. La muerte de Charles Russell en octubre de 1916. Mientras realizaba una gira de conferencias, sumió al movimiento de los estudiantes de la Biblia en su crisis de liderazgo más profunda. Russell no había sido simplemente un fundador, había sido el pastor, el mensajero de Laodicea, y, para la gran mayoría de sus seguidores, el esclavo fiel y discreto. Mateo 2, las 4:45 menos 47. El único canal designado por Dios para dispensar la verdad bíblica en los últimos días. Su sistema de creencias, encapsulado en los 6 volúmenes de estudios de las Escrituras, era considerado casi infalible. Su muerte dejó un vacío de autoridad que amenazó con desintegrar la organización global que había construido. La lucha por el manto de Russell. La estructura de gobierno que Russell dejó era ambigua y propensa al conflicto. Su testamento estipulaba que la sociedad Watchtower, la entidad legal y editorial, fuera dirigida por un comité editorial de 5 miembros y un comité ejecutivo de 3, que incluía al presidente. Sin embargo, la autoridad real residía en la junta directiva de 7 miembros de la corporación. En esta atmósfera de incertidumbre emergió Joseph Franklin, 1869 a 1942. Rutherford, el abogado principal de la sociedad, era una figura imponente, pragmática y dogmática, en marcado contraste con el carisma pastoral de Russell. Tras la muerte de Russell, Rutherford maniobró rápidamente para asegurar su posición. En la elección de la Junta de la Sociedad en enero de 1917, fue elegido presidente.
Casi de inmediato, estalló un conflicto entre Rutherford y 4 miembros de la junta directiva. Estos directores, leales a la estructura más colegiada que creían que Russell había previsto, temían las tendencias autoritarias de Rutherford. La disputa se centró en quién controlaba realmente la sociedad: ¿el presidente o la junta? En julio de 1917, Rutherford dio un golpe maestro legal. Descubrió que los 4 directores opositores, aunque habían sido nombrados por Russell, no habían sido reelegidos legalmente por los accionistas de la corporación después de sus mandatos iniciales. Declarando sus puestos vacantes, Rutherford nombró reemplazos leales a él, consolidando efectivamente su control sobre la Corporación de Pensilvania. Los directores expulsados publicaron un panfleto titulado Luz después de la oscuridad, denunciando el nuevo papado de Rutherford. Este evento provocó el primer gran cisma. Miles de estudiantes de la Biblia, horrorizados por lo que vieron como una toma de poder hostil y una desviación de las enseñanzas de Russell, abandonaron la sociedad. Formaron numerosos grupos disidentes. Sociológicamente, este fue el punto de inflexión. El movimiento se dividió entre los Russellites, que se aferraban a la teología original y la estructura descentralizada, y los que aceptaron el nuevo liderazgo centralizado de Rutherford. El desafío de 1914 y la crisis del 7º volumen simultáneamente a la lucha por el poder. El movimiento enfrentaba una crisis teológica, el fracaso de 1914. Para solidificar su autoridad y revitalizar al grupo desmoralizado, Rutherford autorizó la publicación de El misterio terminado en 1917, anunciado como el 7º volumen póstumo de los estudios de las escrituras de Russell. El libro, compilado principalmente por Clayton Jordan Woodworth y George H. Fisher, era una interpretación de los libros de Apocalipsis y Ezequiel. Sin embargo, el libro fue una bomba incendiaria. Teológicamente, hacía afirmaciones audaces, identificando a la cristiandad, el catolicismo y el protestantismo como Babilonia la Grande. Políticamente, en el contexto de la histeria bélica de la Primera Guerra Mundial, su contenido fue desastroso. Contenía pasajes vehementemente anticlero, y lo más crítico, condenaba el patriotismo y el servicio militar obligatorio. La prueba de fuego, la sedición y el encarcelamiento, los críticos contemporáneos, particularmente el clero de Canadá y Estados Unidos, aprovecharon ese contenido para presionar a las autoridades. Denunciaron a la sociedad Watchtower como antipatriótica y sediciosa. El 12 de febrero de 1918, el libro fue prohibido en Canadá. La presión aumentó en Estados Unidos. El 7 de mayo de 1918, bajo la Ley de Espionaje de 1917, se emitieron órdenes de arresto federales para Rutherford y 7 asociados clave de la Watchtower. Fueron acusados de conspirar para causar insubordinación, deslealtad y negativa al deber en las fuerzas militares y navales de los Estados Unidos. El juicio fue rápido y el sentimiento público estaba en contra de ellos. Fueron declarados culpables y en junio de 1918, Rutherford y sus 7 compañeros fueron sentenciados a 20 años en el Penitenciaría Federal de Atlanta, Georgia. Psicológicamente, este fue el punto más bajo del movimiento. Su líder estaba en la cárcel, su sede central en Brooklyn, el Bethel, estaba cerrada, su literatura prohibida y su obra de predicación casi paralizada. Para muchos, parecía el fin de la organización. Sin embargo, este evento se convirtió en la narrativa fundacional de la persecución moderna para el grupo. En lugar de disolverse, la organización encontró un nuevo propósito. El encarcelamiento no fue visto como una derrota, sino como un cumplimiento profético. Agaran, el pueblo de Dios, sufriendo a manos de Babilonia la Grande, el conglomerado de religión, comercio y política. En marzo de 1919, 9 meses después de su condena y tras el fin de la guerra, Rutherford y sus asociados fueron liberados bajo fianza, gracias a una decisión del juez del Tribunal Supremo, Louis Brandeis. En 1920, los cargos fueron retirados formalmente. Fueron exonerados. Rutherford emergió de la prisión no como un líder debilitado, sino como un mártir. Su autoridad era ahora
incuestionable. Había sufrido por la causa, silenciando a la mayoría de la oposición interna restante. Esta experiencia de encarcelamiento endureció a la organización, la transformó de un movimiento de estudio bíblico relativamente laxo a un ejército teocrático, disciplinado y combativo, listo para una guerra espiritual contra un mundo hostil. La estructura del movimiento se centralizó irreversiblemente bajo el control de su presidente, preparando el escenario para las transformaciones radicales de la década de 1920, la reinvención teocrática y la identidad de testigo. 1920 a 1938. Si Charles Russell fue el arquitecto y pastor del movimiento de los estudiantes de la Biblia, Joseph F. Rutherford fue el ingeniero y comandante que demolió la estructura original para construir una organización centralizada y militante sobre sus cimientos. La década de 1920 y principios de la de 1930 representa el período más formativo y transformador en la historia del grupo, un tiempo en el que sobrevivió a una segunda gran crisis profética y se rebautizó con una nueva identidad teológica y corporativa. Millones que ahora viven no morirán jamás. Recién salido de la prisión y habiendo consolidado su presidencia, Rutherford necesitaba una nueva causa unificadora. La reinterpretación de 1914 como el inicio de la presencia de Cristo fue teológicamente útil, pero carecía de la urgencia inminente que había caracterizado al movimiento de Russell. Rutherford la proveyó en 1918 y de forma masiva, a partir de 1920, lanzó una campaña mundial bajo el eslogan «Han millones que ahora viven no morirán jamás». Esta no era una metáfora. Rutherford, basándose en un nuevo conjunto de cálculos cronológicos que involucraban los años de jubileo bíblicos, enseñó que el año 1925 marcaría el inicio de la resurrección terrenal. Se esperaba que patriarcas bíblicos como Abraham, Isaac y Jacob fueran resucitados en 1925 para tomar posesión de la tierra, señalando el comienzo visible del reino de Dios. Sociológicamente, esta campaña fue un éxito rotundo. Reenergizó a la base de seguidores. Les dio una nueva fecha específica por la cual trabajar y atrajo a miles de nuevos conversos durante la agitada era de la posguerra. El proselitismo, que bajo Russell había sido a menudo una venta pasiva de libros, se transformó en una proclamación pública urgente. La controversia de Beth Sarim y el fracaso de 1925. Para prepararse para el regreso de los patriarcas príncipes bíblicos, la sociedad Watchtower construyó una lujosa mansión en San Diego, California, en 1929, llamada Casa de los Príncipes. La escritura de la propiedad fue puesta a nombre de Abraham, Isaac y Jacob en espera de su llegada. Las críticas contemporáneas fueron mordaces. Los periódicos y exmiembros señalaron que, mientras el país se hundía en la Gran Depresión, Rutherford utilizaba la mansión como su residencia de invierno personal. La perspectiva interna, defendida en la literatura de la sociedad, Seomo, el libro Salvación de 1939, era que la mansión servía como un testimonio tangible de la fe de la organización en sus propias profecías, y que alguien debía mantenerla lista para los príncipes. Sin embargo, 1925 llegó y pasó sin eventos. Los patriarcas no regresaron. Esta fue la segunda gran decepción profética en una década después de 1914. Para cualquier movimiento religioso convencional, tal fracaso habría sido catastrófico. Pero para los estudiantes de la Biblia, el resultado fue paradójico. El análisis sociológico de este período se alinea estrechamente con la teoría de la disonancia cognitiva, posteriormente articulada por Leon Festinger, cuando una creencia profundamente arraigada, por la cual se han hecho grandes sacrificios, se demuestra falsa. Los miembros más comprometidos rara vez abandonan la fe. En lugar de ello, reducen la disonancia, la brecha entre la creencia y la realidad, intensificando su proselitismo y reinterpretando el fracaso. La organización de Rutherford no se disculpó. En cambio, el énfasis se desplazó de la cronología a la actividad. La predicación misma se convirtió en la justificación de la existencia del grupo, una prueba de lealtad a Dios frente a la aparente decepción. La centralización de la autoridad
el fin de la democracia, el fracaso de 1925 y la disidencia continua de los Russellites, que rechazaban las nuevas enseñanzas de Rutherford, convencieron al presidente de que la estructura congregacional de Russell era fundamentalmente defectuosa. Russell había permitido que las congregaciones locales eligieran democráticamente a sus propios ancianos líderes. Rutherford detestaba esta estructura, viéndola como democrática y ineficiente y susceptible al orgullo personal. Argumentaba que la organización de Dios debía ser una teocracia, un término que popularizó, gobernada desde arriba por Dios y Cristo, a través de su canal designado en la tierra, la sede de la Watchtower. Entre 1932 y 1938, Rutherford desmanteló sistemáticamente la estructura de ancianos electivos. A través de artículos de la Atalaya, anunció que la elección de ancianos era antibíblica. En su lugar, la sociedad en Brooklyn nombraría a un director de servicio en cada congregación, más tarde llamado siervo de compañía. Este individuo no sería un pastor Rutherford. Había abolido la distinción clerón-laico, sino un supervisor de la obra de predicación. Esta transformación institucional fue quizás la más significativa de su presidencia. Cambió el poder de las congregaciones locales al cuartel general central. La lealtad ya no era opcional, ni estaba basada en el acuerdo doctrinal personal. Era un requisito organizacional. Una nueva identidad. Testigos de Jehová, 1931. El golpe maestro de la redefinición de Rutherford ocurrió en 1931, en una asamblea en Columbus, Ohio. El movimiento todavía se conocía públicamente como Estudiantes de la Biblia, un nombre que compartían con los numerosos grupos disidentes que se habían aferrado a las enseñanzas de Russell. Rutherford necesitaba una marca distintiva que separara a su organización leal de los cismáticos. Presentó una resolución basada en el texto bíblico de Isaías 43:10. Vosotros sois mis testigos, es la expresión de Jehová, aún mi siervo, a quien he escogido. La adopción del nombre Testigos de Jehová fue transformadora. Identidad teológica vinculó al grupo directamente con el nombre divino Jehová, que Rutherford había restaurado a una posición de preeminencia en su teología, en contraste con la cristiandad trinitaria. Diferenciación trazó una línea clara e inconfundible entre sus seguidores, los verdaderos siervos de Dios, y todos los demás grupos de estudiantes de la Biblia, ahora vistos como parte del esclavo malo. Mandato psicológico. El nombre en sí mismo era un mandato. Ser un testigo no era un estado pasivo, implicaba la acción de testificar. Esto consagró la evangelización de puerta en puerta como la característica definitoria e innegociable de la membresía. La gran muchedumbre, 1935. El último pilar de la reinvención de Rutherford llegó en 1935. La teología de Russell sostenía que solo 144.0, el pequeño rebaño, irían al cielo. Sin embargo, el movimiento estaba creciendo más allá de ese número, y el fracaso de 1925 sugería que el fin no era tan inminente como se pensaba. En una asamblea histórica en Washington, D.C., Rutherford identificó a la gran muchedumbre, o gran gentío mencionada en Apocalipsis 7:9 en esta. Declaró: no era una clase celestial secundaria, sino un grupo completamente diferente, la clase terrenal. Esta nueva luz, un término usado para describir revelaciones doctrinales progresivas, resolvió múltiples problemas. Abrió el reclutamiento a un número ilimitado de personas. Proporcionó una meta tangible y atractiva para los nuevos conversos. No un cielo abstracto, sino una vida eterna en un paraíso en la tierra. Diferenció claramente a los ungidos, los 144.0, un grupo que ahora se consideraba en gran parte sellado, compuesto por los miembros más antiguos, y la Junta Directive, a de los nuevos miembros la gran muchedumbre. Al final de la década de 1930, la organización era teológica, sociológica e institucionalmente irreconocible, de la que Russell había fundado. Era una máquina de predicación teocrática, centralizada y altamente disciplinada, unida bajo un nuevo nombre y un líder indiscutible, lista para enfrentar su próxima gran prueba en el ascenso del fascismo global. La prueba del totalitarismo y la era del administrador 1935
a 1950, habiendo redefinido su identidad y centralizado su estructura bajo el liderazgo combativo de Joseph F. Rutherford. El movimiento de los Testigos de Jehová se encontró en una trayectoria de colisión directa con el auge del nacionalismo totalitario en la década de 1930 durante la Segunda Guerra Mundial. Este periodo se convertiría en el crisol de la organización, forjando su identidad moderna a través de una persecución intensa y una serie de batallas legales históricas que paradójicamente solidificarían las libertades civiles en las democracias que la organización misma consideraba parte del mundo de Satanás. La confrontación con el nazismo y el triángulo púrpura. La teocracia de Rutherford exigía una lealtad absoluta y exclusiva a Jehová Dios. Esto se tradujo en una estricta neutralidad política, que incluía la negativa a participar en el servicio militar, jurar lealtad a cualquier bandera o estado, y participar en actos de idolatría nacionalista. En la Alemania nazi, esta postura fue catastrófica para los estudiantes serios de la Biblia, como se les conocía allí. Desde 1933, el régimen nazi prohibió la obra de los testigos. Sus creencias eran fundamentalmente incompatibles con la ideología nazi Uno lealtad. Se negaban a hacer el saludo Heil Hitler, considerándolo una blasfemia y un acto de adoración al Estado. Militarismo. Rehusaban el servicio militar obligatorio y cualquier trabajo que apoyara el esfuerzo de guerra. Ideología. Sus publicaciones denunciaban al gobierno nazi junto con todas las demás potencias como una herramienta demoníaca. La respuesta nazi fue rápida y brutal. Antes de que el Holocausto se dirigiera sistemáticamente contra los judíos, los Testigos de Jehová fueron uno de los primeros grupos religiosos en ser enviados en masa a los campos de concentración. Se estima que miles fueron encarcelados. Se les identificaba con un triángulo púrpura en sus uniformes. Sociológicamente, esta persecución tuvo un efecto profundo y de validación. Confirmó la cosmovisión dualista de Rutherford. El mundo político era verdaderamente la bestia de Apocalipsis, y ellos eran los mártires perseguidos por su fe, tal como la Biblia había predicho. A diferencia de otros grupos, a los testigos en los campos se les ofrecía rutinariamente una salida a firmar un documento renunciando a su fe y jurando lealtad al Estado. La abrumadora mayoría se negó. Esta narrativa de integridad bajo persecución extrema se convirtió en un pilar de la identidad moderna de los testigos. Un ejemplo de fe que se cita hasta el día de hoy como prueba de su legitimidad divina. La batalla por la conciencia en Norteamérica, mientras sus cohermanos se enfrentaban a los escuadrones de las SS en Europa, los testigos en Estados Unidos y Canadá enfrentaron una persecución de diferente índole a la violencia de turbas vigilantismo y la opresión estatal impulsada por la histeria patriótica de la guerra. El punto álgido fue el saludo obligatorio a la bandera en las escuelas públicas. Los hijos de los Testigos de Jehová, instruidos en que saludar la bandera era una forma de idolatría, una violación del segundo mandamiento, se negaban sistemáticamente a participar. Esto fue visto por las comunidades locales no como un acto de conciencia religiosa, sino como un acto de sedición y falta de patriotismo en tiempos de guerra. Esto llevó a expulsiones masivas de escuelas y a una ola de violencia brutal. En todo Estados Unidos, entre 1940 y 1943, turbas de patriotas atacaron a los testigos, quemaron sus salones del reino, los alquitranaron y emplumaron, y los expulsaron de ciudades enteras. La organización respondió utilizando el sistema legal que Rutherford, como abogado, conocía bien. El equipo legal de la Sociedad Watchtower, dirigido por el abogado Haydens en Covington, inició una serie de litigios que llegarían hasta el Tribunal Supremo de Estados Unidos. En una decisión devastadora para los testigos, el Tribunal Supremo falló 8-1 en contra de ellos. El juez Felix Frankfurter
escribiendo para la mayoría. Argumentó que el interés del Estado en la unidad nacional, promovida por el saludo a la bandera, superaba el derecho individual a la libertad religiosa. Esta decisión legalizó de hecho la persecución y desató la peor ola de violencia de turbas contra el grupo 1943, en uno de los giros más dramáticos en la historia legal de Estados Unidos. El Tribunal Supremo revocó su propia decisión de Gobaitas solo 3 años después. La decisión de 6-3 en Barnett fue una victoria rotunda. La opinión mayoritaria del juez Robert Ashen Jackson es considerada una de las defensas más elocuentes de la primera enmienda jamás escritas. Si hay alguna estrella fija en nuestra constelación constitucional, es que ningún funcionario alto o insignificante puede prescribir lo que será ortodoxo en política, nacionalismo, religión u otros asuntos de opinión, o forzar a los ciudadanos a confesar de palabra o acto su fe. En ello, esta victoria, junto con docenas de otros casos de la Watchtower sobre la libertad de expresión, la distribución de literatura y la predicación de puerta en Puyallup, no solo aseguró la existencia legal de los testigos de Jehová en Eingú, sino que redefinió y expandió los derechos de la primera enmienda para todos los ciudadanos estadounidenses. La transición del juez al administrador 1942, en medio de estas batallas legales y la guerra mundial. J. F. Rutherford murió en enero de 1942 en la mansión de San Diego Beth Serim, que se convirtió en una fuente de considerable ridículo para los críticos, quienes señalaron que los príncipes de la antigüedad nunca la ocuparon. Rutherford dejó una organización centralizada, endurecida por la batalla y definida por su personalidad dogmática y su retórica apocalíptica. El movimiento estaba en deuda con su liderazgo combativo, pero su crecimiento futuro requería una habilidad diferente. La transición de poder, a diferencia del cisma de 1917, fue rápida y ordenada. La junta directiva eligió a Nathan H. Knorr, 1905 a 1977, como tercer presidente. Knorr era el polo opuesto de Rutherford. No era un orador carismático ni un dogmático combativo. Era un organizador brillante, un administrador que había ascendido gestionando la vasta operación de imprenta de la sociedad en Brooklyn. Sociológicamente, Knorr cambió el enfoque de la organización, de la confrontación, a la educación. Reconoció que para una expansión global sostenida, el movimiento necesitaba uniformidad, profesionalismo y un cuerpo de misioneros bien entrenados. Las innovaciones de Knorr, estandarización y educación. Knorr, junto con su principal asistente y teólogo, el vicepresidente Fred Franz, quien se convirtió en el principal arquitecto doctrinal, implementó rápidamente 3 programas que definieron la era moderna de los testigos. Escuela Bíblica de Galaad, de la Watchtower, 1943. Esta fue la innovación principal de Knorr. Era una escuela misionera avanzada. Los testigos más dedicados y capaces eran llevados a la sede de la sociedad, primero en South Lansing, Nueva York, y luego en Brooklyn, para un curso intensivo de capacitación en teología, historia religiosa, métodos de enseñanza y, crucialmente, idiomas extranjeros. Los graduados de Galaad fueron enviados por todo el mundo, abriendo la obra en docenas de países de América Latina, África y Asia, transformando el movimiento de un fenómeno predominantemente norteamericano y europeo en una verdadera organización global. Escuela del Ministerio Teocrático, 1943. Esta se implementó en cada congregación. Era un programa de capacitación semanal diseñado para enseñar a todos los miembros varones. La participación de las mujeres se limitaba a roles específicos como ser oradores públicos y maestros efectivos. Esto profesionalizó a la base. Cada testigo de Jehová se convirtió en un ministro entrenado, capaz de preparar y presentar sermones, discursos y defender sus creencias en la puerta con creciente sofisticación. La despersonalización de la autoridad a Knorr dio un paso crucial para institucionalizar la autoridad. Rutherford había puesto su nombre en muchas publicaciones y era la voz indiscutible.
no hizo que toda la literatura fuera anónima publicada colectivamente por la Watchtower, o atribuida al esclavo fiel y discreto, un término que ahora se aplicaba colectivamente a la junta directiva y a los ungidos restantes en la tierra. La lealtad ya no era hacia un individuo Russell o Rutherford, sino hacia la organización misma. A finales de la década de 1940, la organización que Knorr dirigía era más grande, más rica, legalmente más segura y mucho más estructurada que cualquier cosa que Russell o Rutherford hubieran imaginado. El siguiente paso lógico era solidificar su fundamento teológico en la creación de su propia traducción de la Biblia. El cuerpo gobernante, la crisis de 1975 y los desafíos de la modernidad 1950, presente la era de la posguerra, bajo la administración de Nathan Knorr, fue testigo de la mayor expansión numérica en la historia de la organización. La maquinaria educativa, Galad, la escuela del ministerio teocrático y la estandarización de la predicación produjeron un crecimiento global exponencial. Sin embargo, este período de éxito también sembró las semillas de la crisis profética más significativa del movimiento desde 1914 y condujo a la reestructuración de poder que define a la organización en el siglo XXI, el motor teológico a la traducción del Nuevo Mundo, para asegurar la uniformidad doctrinal completa en un movimiento que se expandía rápidamente. El liderazgo de la Watchtower dio un paso monumental. Entre 1950 y 1961, publicó su propia traducción de la Biblia por entregas en la traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras. Esta traducción fue producida por un comité anónimo, aunque la evidencia interna y los testimonios de exmiembros, como Raymond Franz, lo atribuyen en gran medida al vicepresidente y teólogo principal, Fred Franz. Sociológicamente, fue un activo crucial. Sirvió para aislar a los miembros de la erudición bíblica externa y de las traducciones contaminadas por la cristiandad. Los críticos académicos y teólogos contemporáneos señalaron rápidamente varias representaciones controvertidas que, según ellos, fueron alteradas para alinearse con la doctrina preexistente de los testigos, el nombre divino en la inserción del nombre Jehová 237 veces en el Nuevo Testamento, en lugares donde los manuscritos griegos usan Kyrios, Señor, o Theos, Dios, para reforzar la distinción entre Jehová y Jesús, Ambara, la traducción de y la palabra era un Dios en lugar de y la palabra era Dios para respaldar su cristología antitrinitaria. Colosenses 1 y 15 al 17 an. La inserción de la palabra, otras 4 veces, todas las otras cosas fueron creadas por medio de él para denotar que Jesús mismo es un ser creado. Para los testigos, no era una alteración, sino una restauración de la verdad bíblica, limpiada de la apostasía trinitaria. Se convirtió en el texto exclusivo para el estudio personal y la predicación, asegurando que todos los testigos, desde Tokio hasta Kinshasa, usaran exactamente la misma base teológica. La crisis de 1975, la gran decepción de la era moderna. Mientras la organización crecía, el fervor apocalíptico de Rutherford nunca desapareció. La cronología bíblica seguía siendo central. En la década de 1960, la sociedad, dirigida teológicamente por Fred Franz, comenzó a publicar material que señalaba con creciente urgencia hacia un nuevo año 1975. La lógica, presentada prominentemente en el libro de 1966, Vida eterna, en libertad de los hijos de Dios, se basaba en la creencia de que Adán fue creado en el 4026 a.C. y que la humanidad estaba a punto de concluir 6.0 años de historia. El séptimo periodo de 1000 años, el reinado milenario de Cristo, comenzaría, por lo tanto, en el otoño de 1975. A diferencia de las expectativas más ambiguas de 1914, o 1925, la campaña de 1975 fue impulsada con una intensidad sin precedentes por la maquinaria editorial de la Atalaya. Aunque las publicaciones a menudo incluían advertencias sutiles, nadie sabe el día ni la hora, el mensaje general era inequívoco. Los artículos instaban a los creyentes a reevaluar sus vidas,
Psicológicamente, la respuesta fue masiva. Decenas de miles de testigos de Jehová alteraron drásticamente sus vidas. Vendieron sus casas y negocios, renunciaron a sus trabajos y pospusieron sus carreras, retrasaron el matrimonio o la decisión de tener hijos. Abandonaron la educación superior, se unieron a las filas de precursores predicadores de tiempo completo para usar el poco tiempo que quedaba. Cuando 1975 pasó sin la llegada del Armagedón ni la resurrección, el impacto fue devastador. A diferencia del fracaso de 1925, que afectó a un grupo más pequeño y menos centralizado, el fracaso de 1975 provocó un éxodo masivo. Cientos de miles de miembros, algunas estimaciones sugieren hasta 500,000 o más, abandonaron la organización entre 1976 y 1980. Desilusionados. La organización manejó esta controversia no con una disculpa, sino con una reinterpretación de la culpa. Artículos posteriores de la Atalaya culparon a la expectativa personal de los miembros, sugiriendo que corrieron por delante de la organización y malinterpretaron las advertencias, a pesar de que la propia literatura de la sociedad había fomentado esa expectativa. La revolución silenciosa Amel, ascenso del cuerpo gobernante 1971 a 1976, paralelamente a la crisis de 1975, se estaba produciendo una transformación institucional fundamental. El poder en la organización había estado históricamente concentrado en la figura del presidente. Sin embargo, a medida que Noor envejecía y la organización se volvía más compleja, se hizo un movimiento para descentralizar la autoridad de un solo hombre a un comité. En 1971, el cuerpo gobernante, que anteriormente se había equiparado en gran medida con la junta directiva de la sociedad Watchtower, fue formalmente definido y expandido. Se estableció como el canal teocrático final, el esclavo fiel y discreto colectivo. En 1976, la reestructuración se completó. El poder presidencial fue disuelto. La autoridad total sobre la doctrina, la predicación y la gobernanza global fue transferida del presidente a los diversos comités del cuerpo gobernante, comités de redacción, enseñanza, servicio, personal, etc. Nathan Noor aceptó este cambio y permaneció como presidente solo de nombre hasta su muerte en 1977. Este fue el cambio estructural más importante en la historia moderna de los testigos. La organización ya no era una autocracia presidencial, era una oligarquía teocrática. La purga de 1980 y los desafíos contemporáneos, la desilusión de 1975 y el nuevo liderazgo del comité, crearon una atmósfera de tensión en la sede mundial de Brooklyn Bethel. Un número de intelectuales y líderes de alto rango comenzaron a cuestionar la rigidez doctrinal, especialmente la cronología fallida. El caso más significativo fue el de Raymond France, sobrino de Fred France y miembro del propio cuerpo gobernante. En su libro Crisis de conciencia, publicado después de su partida, France detalló sus dudas, argumentando que el cuerpo gobernante había suplantado la autoridad de la Biblia con la tradición organizacional. En 1980, France fue forzado a renunciar y posteriormente excomulgado por asociarse con un exmiembro. Este evento desencadenó una purga doctrinal en la sede. Se solidificó la autoridad absoluta del cuerpo gobernante. Cuestionar al esclavo fiel era ahora equivalente a cuestionar a Jehová mismo. Y la apostasía disidencia se convirtió en el pecado capital dentro de la organización. Desde la década de 1980, la organización ha enfrentado 3 desafíos persistentes que definen su relación con la sociedad moderna: la doctrina de la sangre angla, prohibición absoluta de recibir transfusiones de sangre, basada en Hechos, las 3:29 de la tarde, formalizada en 1945 y refinada para incluir componentes sanguíneos clave. Ha creado un conflicto médico y ético constante. Ha resultado en la muerte evitable de adultos y niños, lo que los testigos ven como actos de martirio e integridad, pero que los críticos y la comunidad médica ven como una tragedia innecesaria. La política de expulsión en el mecanismo de control social para hacer frente a la disidencia y al pecado es la expulsión
Desasociació N. Un miembro bautizado que es expulsado debe ser objeto de un ostracismo total por parte de todos los demás miembros, incluidos los familiares cercanos que no viven bajo el mismo techo. Los críticos, incluidos psicólogos y defensores de los derechos humanos, denuncian esta práctica como una forma severa de abuso psicológico y emocional, diseñada para controlar a los miembros mediante el miedo a la pérdida total de su red social. La crisis de abuso sexual infantil, el desafío más severo del siglo XXI, a la adherencia de la organización a la regla de los 2 testigos, una política interna, basada en una interpretación de Deuteronomio, las 7:15 de la noche, que a menudo requiere un segundo testigo ocular o una confesión para probar una acusación de abuso, ha sido expuesta por los medios de comunicación y comisiones gubernamentales como un fracaso sistémico para proteger a los niños. La Comisión Real de Australia ARC, en 2015, descubrió que la organización había fallado en reportar más de 1.0 casos de abuso a las autoridades seculares, priorizando la reputación de la organización y el manejo interno sobre la seguridad de las víctimas. Esto ha resultado en batallas legales multimillonarias y una crisis de relaciones públicas sin precedente. Hoy los Testigos de Jehová operan como una corporación religiosa global unificada por el cuerpo gobernante, definida por una identidad de pueblo separado y unida por la creencia de que son la única organización verdadera de Dios en los últimos días. Las controversias tempranas, como 1914, han sido reinterpretadas a 1914, ya no es el fin, sino el inicio del reinado invisible de Cristo, el punto de referencia para su teología. Las enseñanzas de Russell han sido suplantadas casi por completo por la teología de Rutherford y el cuerpo gobernante. El pequeño grupo de estudio bíblico de Allegheny se ha transformado a través de una serie de crisis proféticas y una centralización autoritaria en una de las religiones proselitistas más reconocibles y disciplinadas del mundo. ¿Y ustedes qué creen sobre esta organización?